Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Hoy es día 4 de julio y aquí en los Estados Unidos se celebra la independencia de este país. Grandes festejos, muchísimos programas especiales en referencia a la historia de los Estados Unidos, de toda su trayectoria desde sus inicios hasta el momento. Y ese es el tema que traemos en el día de hoy. Me acompañan, como siempre, María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda, y comenzamos con un poema de Alexis Valdés, un cubano, poeta, cómico, comediante, artista, que lleva algunos años acá en los Estados Unidos. Y él escribe y hace y dice con su propia voz el poema Esperanza. Espero que les guste y le damos las gracias a Alexis Valdés por este poema tan hermoso. Y sin más preámbulos, vamos a seguir adelante con nuestro trabajo de la lectura seminario sobre la literatura de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como comenzamos diciendo, es un país que ha llevado una trayectoria bastante grande, a pesar de haber tenido una independencia bastante joven y proyectarse como país en sí, con la libertad que produjo las guerras y todo lo demás, y la separación de aquellos que gobernaron o colonizaron a sus primeros momentos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en otros países americanos, en Estados Unidos la población indígena, que no formaba un imperio sólido y predominante a la llegada de los europeos, sino que constaba de multitud de pueblos y comunidades fragmentadas, que si bien tenían cierta identidad común, también presentaban diferencias culturales bien notables. Por ello, el análisis de la literatura oral de esos pueblos es en realidad el análisis de muchas literaturas. Por ejemplo, los relatos que componen la literatura oral de los indios navajos son ricos, expresivos y complejos, y se basan en el concepto de la existencia
de varias edades de historia sagrada. Su mito de la creación habla del surgimiento del sagrado viento y de brumas de luz que ascendieron a través de la oscuridad para proporcionar vida en un tiempo en el que el aspecto espiritual existía, a pesar de que no existiese aún el físico. La literatura oral de los indios Cherokee, por su parte, se centra en contar hazañas de las tribus, en particular de sus mujeres legendarias y casos de curaciones milagrosas, así como en hablar de animales con quienes los humanos podían hablar y de seres sobrenaturales, por ejemplo, aves rapaces, gigantes, etc., mientras que la creación habría sido obra de un creador o del gran espíritu. Por su parte, los indios Hopi cultivaron una literatura oral orientada a mostrar su concepción del mundo mediante la concurrencia de un dios supremo que está acompañado de otros dioses, como el de la guerra o el del maíz, y de una serie de mundos que van surgiendo conforme a los mundos previos que se van corrompiendo. Después del período en el que colonos ingleses llegaron a su nueva tierra, en el que apenas hubo literatura, la independencia política de finales del siglo XVIII vino acompañado de un intento de independencia literaria, de la mano de una primera generación de escritores, entre los que destacan James Fenimore Cooper, un autor romántico que evocó el pasado y captó el mito de América, olvidándose de lo europeo. Sin embargo, la literatura de los Estados Unidos puede estudiarse o bien dentro de la literatura inglesa o bien como otra tradición literaria aparte. Así tendremos, no va. Pero la producción de la literatura hispana en Estados Unidos es casi tan antigua como la presencia del español al norte de Río Grande. En los últimos años, debido a la creciente influencia de la cultura hispana y el número creciente de lectores en español, la aparición de escritores hispanos de Estados Unidos ha confirmado sus rasgos propios. Los nombres destacados incluyen a Sandra Cisneros, Yanina Braschi, Julia Álvarez, Jonas Díaz, Piri Thomas y Gloria Anzaldúa. Y es que la literatura hispanoamericana mantiene desde sus orígenes unas estrechas relaciones con la literatura europea en general y española, en general y española en particular, fundadas en la influencia de las distintas corrientes culturales y literarias europeas, que a través del tamiz de las culturas y la literatura española, es el caso que nos ocupa, llegaban a América. Estas influencias puestas de relieve muy acertadamente por la crítica, junto con las peculiaridades existenciales americanas y el sustrato cultural precolombino, dieron como resultado un discurso literario propio y claramente individualizado que hoy conocemos como literatura hispanoamericana. Pero la íntima relación literaria entre ambos ámbitos culturales no se establece exclusivamente sobre la base de una acción unidireccional, Europa-América, al menos a partir del siglo XX, puesto que es en los albores del siglo pasado cuando podemos hablar de un punto de inflexión en las relaciones entre la literatura americana y la europea. De esta forma, el influjo de la literatura hispanoamericana se hace patente en las literaturas europeas por medio de la obra de autores que a partir del modernismo y hasta la actualidad han contribuido a cambiar la dirección en las relaciones de influencia entre los dos continentes. Pero veamos, la influencia de la literatura hispana se convierte en una gran potencia cultural en los Estados Unidos. Vamos a verlo. Derribadas las barreras originales, se han forjado una nueva identidad
cuyo catalizador es el español. El fenómeno de fusión es aplicable a la potencia de su literatura que se expresa en inglés. En Estados Unidos no se entiende si se ignora el español. Significado de toponímicos como Los Ángeles, El Paso, Colorado o Nevada es transparente. Otros conllevan una historia más recóndita, como California, término procedente de la novela de caballería, en cuya lectura se forjó la imaginación de los conquistadores, quienes proyectaban sus fantasías sobre la inacible realidad en la que se veían inmersos. California era el nombre de una isla habitada exclusivamente por mujeres, donde se asentaban los dominios de la mítica Calafia. Era la reina negra de las Sergas de Esplandía. Esa es una novela de 1510 medieval del escritor español Garci Rodríguez de Montalvo. La novela, un romance épico, trata las aventuras de un caballero en su intento por combatir al rey de Persia y a los musulmanes. Uno de los lugares ficticios que se mencionan en la obra es la isla de California, lugar habitado por amazonas negras que mostraban en grifos estas criaturas mitológicas, medio águila, medio león. Su reina es Calafia, también llamada Califia o Calif, una amazona convencida de formar un poderoso ejército de mujeres guerreras para unirse a los musulmanes y luchar contra los cristianos en la batalla de Constantinopla. Al final, la reina es hecha prisionera y convertida al cristianismo. Con ella, el resto de las mujeres de la isla se unen a los hombres y forman un nuevo reino. Según cuenta la leyenda, la novela llegó a ser tan popular que hasta Hernán Cortés la leyó. Así que cuando él llegó a los al Estado Dorado en 1530, lo que hoy es California, decidió bautizar la tierra con el nombre de la isla que menciona la novela, o sea, California. Parte de la literatura, parte de la historia. Y seguimos. Pero acercándonos a la historia, el origen de latinización de Estados Unidos se remonta a 1848, año en que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en virtud del cual, fíjense bien, México cede al poderoso vecino del norte más de la mitad de su territorio nacional a cambio de 15 millones de dólares. O sea, que no se lo regaló, lo vendió. Ganó 15 millones de dólares y entregó las tierras que hoy pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica. La cesión incluía la totalidad de lo que hoy constituye los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como extensas zonas de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Con las tierras pasó a pertenecer a otra nación, una población cuyo idioma era el español. Este cambio selló de manera irreversible el destino bilingüe y bicultural del país, fenómeno reforzado por un flujo migratorio que mantiene permanentemente viva la fuerza de la lengua española y las culturas de que es vehículo. En este vasto contexto, donde tras de más de siglo y medio de pervivencia de la tradición literaria en castellano, surge la figura de Rolando Hinojosa Smith, decano de las letras chicanas, cuyo nombre ha sonado en más de una ocasión como candidato al premio Cervantes. El lenguaje de Hinojosa Smith remite directa y deliberadamente al de los prosistas castellanos del siglo XV. Un año después de su publicación, Hinojosa Smith cambió el título originario de la segunda entrega de la serie Clay City
y sus alrededores. Por otro, tomado de una obra compuesta a mediados del siglo XV por el historiador Fernán Pérez de Guzmán. Imposible encontrar credenciales por el historiador Fernán Pérez de castellanas más pristinas que esta. Pérez de Guzmán fue bisabuelo de Garcilaso de la Vega, tío del marqués de Santillana y sobrino del canciller Pedro López de Ayala, completamente español. El fenómeno más interesante en relación con los diversos grupos de origen hispánico es la erosión de las barreras que los mantenían separados, lo cual ha desembocado en la forja de una nueva identidad. En Estados Unidos hay inmigrantes de origen mexicano, caribeño, sur o centroamericano, pero todos se sienten latinos o hispanos. El catalizador de este proceso es el español, cuya fuerza se renueva de manera constante gracias al flujo incesante de emigrantes. Este fenómeno de fusión se aprecia también en la literatura. Ahora, con mucho gusto, entrego el espacio siguiente a nuestra querida Aurea para que continúe con los orígenes y la influencia de la literatura norteamericana. Adelante, Aurea. El interés por Norteamérica no fue exclusivo de los colonizadores ingleses, como demuestra el hecho de que las primeras exploraciones corrieran a cargo principalmente de españoles. Las primeras manifestaciones literarias en lengua inglesa se deben, por tanto, a viajeros y exploradores interesados en la descripción de las riquezas naturales, las posibilidades de sus puertos, sus habitantes, vías de comunicación, etc. El germen de lo que habrían de ser los futuros Estados Unidos de América nació de las necesidades religiosas de un grupo de puritanos ingleses a los que ahogaba la agobiante sujeción a la iglesia establecida, buscando una independencia política y religiosa que no podía ofrecerle su Inglaterra natal. En 1620, este grupo de padres peregrinos partió en el Mayflower hacia las costas norteamericanas y se estableció en Plymouth. La llegada de otros puritanos, en cuyas organizaciones participó activamente el polemista Ewing Winthrop, no se hizo esperar. Los núcleos urbanos se extendieron Nueva York. Originalmente llamada Nueva Ámsterdam, Salem y Boston, y surgió así un modo distinto de vida denominado tanto por ciertos ideales independistas y predemocráticos como por una visión teocéntrica del mundo de la clara filiación calvinista. La literatura de este primer momento de la historia norteamericana no se diferencia mucho de la que por estos años se estaba produciendo en Inglaterra. De hecho, y como colonias que eran, esos primeros núcleos de población dependían fuertemente de la metrópoli. La literatura de este primer momento de la historia norteamericana no se diferencia mucho de la que por estos años se estaba produciendo en Inglaterra. De hecho, y como colonias que eran, estos primeros núcleos de población dependían fuertemente de la metrópoli, donde se publicaban la mayoría de los libros que salían de manos americanas, traducciones de libros bíblicos, literatura moral y religiosa e historia de las colonias en clave cristiana. Fueron las obras más frecuentes entre estos primeros autores, tanto ingleses como ya americanos, más teóricas y religiosamente sensibilizados que artistas de pleno derecho. Sin abandonar esa tendencia general a la sacralización teocéntrica, otros autores dejaron de lado la simple e inmediata reseña de la realidad colonial para alcanzar mayores vuelos en la descripción
de una naturaleza desbordante y sacralizada en clave puritana, vía de producción literaria por la que llegara al característico trascendentalismo norteamericano de principios del siglo XIX. Un lugar aparte debe ocupar en nuestra historia los diversos tipos de narración más o menos autobiográfica, relatos de viajes, diarios, cartas, etc., que se proliferaban en Inglaterra ya desde el siglo XVII y que encontraron en la vida americana un pretexto para el descubrimiento de nuevas actitudes vitales en un mundo nuevo. Entre los cultivadores de este tipo de literatura debemos destacar el nombre de Sarah Kemple Knight, 1666 a 1727, maestra en Boston del mayor teórico de la independencia norteamericana, Benjamin Franklin. Su diario es una excelente muestra de lo que podía dar de sí la prosa norteamericana del período cuando se alejaba de las polémicas religiosas y políticas y hacía del relato un simple pretexto para la desvelación de la propia sensibilidad. Knight sabe dosificar los elementos descriptivos y proporcionar viveza y agilidad a las narraciones de su aventurado viaje desde Boston a Nueva York. Así, el comienzo de la literatura estadounidense deriva de formas y estilos europeos. Por ejemplo, Will Land, otras novelas escritas por Charles Brockden Brown, 1771-1810, imitan la novela gótica escrita en aquella época en Inglaterra. Incluso las historias de Washington Irving, 1783-1859, especialmente Rip Van Winkle y la leyenda de Sleepy Hollow, parecen europeas a pesar de su escenario estadounidense. Mientras tanto, en 1837, el joven Nathaniel Hawthorne, Mientras tanto, en 1837, el joven Nathaniel Hawthorne, 1804-1864, compilaba algunas de sus historias bajo el título Cuentos contados dos veces, un libro cargado de referencias simbólicas e incidentes misteriosos. Hawthorne continuó escribiendo romances de mayor extensión, novelas alegóricas que exploran temas como el pecado, el orgullo y la represión de los sentimientos en la Nueva Inglaterra donde creció. Su obra maestra, La Carta Escarlata, aborda el drama de una mujer condenada socialmente a la marginación por haber cometido adulterio. Las obras de ficción de Hawthorne influyeron de forma significativa en su amigo Herman Melville, 1819-1891, quien también escribió novelas en las que abundaban las especulaciones filosóficas como Moby Dick, aventura ambientada en una travesía de balleneros, se convierte en el vehículo para analizar temas tales como la obsesión, la naturaleza de lo diabólico y la lucha humana contra la naturaleza. En 1836, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, publicó un sorprendente libro titulado Nature. En él, Emerson afirmaba que era posible elevar el estado espiritual del individuo estudiando y dando respuestas al mundo que nos rodea. Su trabajo no solo influyó a los escritores que le rodeaban, con quienes formó el movimiento conocido como trascendentalismo, sino también a buena parte de quienes escucharon sus conferencias. Ahora dejamos a María Josefa, que le pondrá fin a esta narración de hoy. Adelante, María.
Muchas gracias, buenas tardes a todos queridos. Y con mucho cariño comienzo Inicios del siglo XX, Generación Perdida y otras corrientes. En este contexto, perdida se refiere al espíritu desorientado, errante, sin dirección de muchos de los supervivientes de la Primera Guerra Mundial en el período inicial de la posguerra. También se utiliza en particular para referirse a un grupo de escritores estadounidenses expatriados que vivieron en París durante el decenio de 1920. La acuñación del término se atribuye a Gertrude Stein y posteriormente fue popularizado por Ernest Hemingway, que lo utilizó en el epígrafe de su novela de 1926, Fiesta. Entre comillas, todos vosotros sois una generación perdida. Cuando un joven mecánico no pudo reparar el coche lo suficientemente rápido, el dueño del taller le gritó, entre paréntesis, todos vosotros sois una generación perdida. Mientras le contaba la historia a Hemingway, Stein añadió, esto es lo que sois, eso es lo que todos vosotros sois. Todos los jóvenes que servisteis en la guerra sois una generación perdida. Hemingway atribuye la frase a Stein, que era entonces su mentora y patrona. Las obras de las figuras literarias de la generación perdida a menudo se referían a las experiencias de los escritores en la Primera Guerra Mundial y los años posteriores a ella. Se dice que el trabajo de estos escritores fue autobiográfico, basado en el uso de versiones mitológicas de sus vidas. Uno de los temas que comúnmente aparece en las obras de estos autores es la decadencia y el estilo de vida frívolo de los ricos. Otro tema común en las obras de estos autores fue el fin del sueño americano, que se exhibe en muchas de sus novelas. En una línea similar a la de Dos Pasos, pero sin pretender imitar su realismo social, Henry Miller, 1891 a 1980, se convirtió en uno de los escritores más importantes de su época. En sus novelas, Trópico de Cáncer, 1934, y Trópico de Capricornio, 1938, de carácter eminentemente autobiográfico, desarrolló una ácida crítica hacia los valores de la sociedad norteamericana y las consecuencias deshumanizantes del capitalismo, con un negro sentido del humor y una filosofía hedonista. Literatura afroamericana. Durante los años 1920, en la comunidad afroamericana de Harlem, surgió un grupo de artistas llamados Renacimiento de Harlem. Entre ellos, habían poetas de la calidad de Langston Hughes, 1902 a 1967, Countee Cullen, 1903 a 1946, y Claude McKay, 1889 a 1948. La novelista Sarah Neale Hurston, 1903 a 1960, combinó un don para contar relatos con estudios antropológicos para escribir vivas historias de la tradición oral afroamericana. Tras la Segunda Guerra Mundial, otros escritores afroamericanos volvieron a destacar en la literatura estadounidense. James Baldwin, 1924-1987, expresó su menosprecio del racismo
y celebra la sexualidad en, entre comillas, la habitación de Giovanni y en El hombre invisible, Ralph Ellison, 1914-1994. Une la situación difícil de los afroamericanos con un tema que, aunque más amplio, les afecta especialmente: la búsqueda de su propia identidad en el mundo moderno. En los años 1950 comenzó un movimiento literario, la generación Beat. En la costa oeste, la poesía y la ficción de la generación Beat, un nombre que se refiere simultáneamente al ritmo del jazz, a la decadencia de una sociedad agotada tras la Segunda Guerra Mundial y el interés por nuevas experiencias mediante drogas, alcohol y misticismo. El poeta Allen Ginsberg, 1926 a 1997, dio el tono de protesta social y éxtasis visionario en su obra, entre comillas, Aullido, un texto influido por la poesía de Whitman, que empieza de esta forma, y cito, entre comillas: vi las mejores mentes de mi generación destrozadas por la locura. Literatura actual. Aunque anunciar tendencias en literatura que está siendo escrita hoy en día puede ser aventurado, recientemente está emergiendo de forma espectacular una serie de ficción escrita por miembros de grupos minoritarios. Uno de los autores contemporáneos más reconocidos es David Foster Wallace, 1962-2008, quien se inscribe en la tradición de Thomas Pynchon, no sé si lo dije bien, perdonen, con su extensa y laberíntica novela de La broma infinita, en 1996, considerada por la revista Time como una de las 100 novelas en inglés más importantes entre 1923 y 2006. Aquejado por un cuadro depresivo que lo afectó durante más de 20 años, Wallace se suicidó a los 46 años el día 12 de septiembre del año 2008. Finalmente, mujeres afroamericanas han escrito algunas de las mejores obras de ficción de las últimas décadas. Una de estas escritoras, Toni Morrison, 1931-2019, autora de Amado, entre otros, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1993, la segunda mujer estadounidense que recibe este galardón. Gracias mil por la ayuda y el soporte que nos dan y a este trabajo que con tanto amor siempre dedicamos a ustedes. Hoy traemos, como siempre, al doctor Luis Alberto Ambrogio, que continúa este ciclo de poesías y precisamente en esta ocasión comienza el ciclo de autores y poetas norteamericanos. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Buenas tardes, Rosalía. Me encuentro muy bien, contento pues de estar participando en este segmento y celebrando nuestra poesía. Y sí, hoy celebramos el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, creo que todo el programa está basado en toda esta fecha histórica para este país, que nos ha acogido de muy buena gana y nos ha dado todo lo que necesitamos. Bueno, no voy a hablar ni una palabra más. Le dejo la palabra, le dejo el micrófono y usted nos trae ese trabajo que ha preparado para hoy. Bueno, efectivamente, celebrando el 4 de julio, esa fecha histórica para Estados Unidos de la independencia, voy a hablar precisamente
de la poesía norteamericana y cómo, digamos, ha sido caracterizada. Por ejemplo, el poeta y crítico norteamericano Selden Rodman sostiene que la poesía norteamericana es la única poesía del mundo dedicada a cantar a la democracia. Y esto es algo que incluso Ernesto Cardenal y Coronel Urtrecho reafirmaron cuando publicaron su antología de la poesía norteamericana. Dice Coronel Urtrecho que es una poesía preocupada casi toda ella por la justicia social. Y este eje discursivo de la democracia y la libertad caracteriza la poesía estadounidense desde el comienzo, desde la época colonial y luego las expresiones postcoloniales también. Incluso hay una cita que me parece interesantísima de Coronel Urtrecho cuando describió la poesía de Estados Unidos: un arte viviente que sigue de cerca la evolución profunda del país y expresa cada vez con mayor variedad el alma americana individual y colectiva. Y obviamente el bate norteamericano ícono de todo esto es Walt Whitman, cuya presencia con su democracia poética en la poesía hispano-unidense y también hispano-norteamericana y en general en la poesía universal es, digamos, fundamental para entender esto. Es interesante porque me acaban de hacer una entrevista precisamente sobre estos temas en España, que la acaban de publicar, y ahí destaco cómo estos aspectos característicos de la poesía norteamericana, pero también, digamos, cómo cada uno de los poetas laureados, está baseada la entrevista en mi antología de los poetas laureados norteamericanos. Y ahí, por ejemplo, resalto la figura de una serie de poetas, por ejemplo, la poesía de William Carlos Williams, que es un, obviamente, poeta laureado estadounidense, su trascendencia imaginista y su, digamos, amor por Keats. También, por supuesto, Robert Lowell, que con su poemario Life Studies, Estudios de Vida de 1959, según Stanley Kunitz, llegó a ser el libro más influyente en el verso moderno desde The Waste Land, La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Y así como ellos, y acaba de recibir un premio Nobel de poesía, la poeta Louise Gluck, y ella afirma que, por ejemplo, mi amigo Robert Pinsky tiene, dice ella, lo que pienso Shakespeare debe haber tenido: una destreza combinada con mundanalidad, la rapidez asombrosa del mango fusionada con una inteligencia sutil, más un gusto por las tareas y asignaciones para las que desarrolla soluciones ingeniosas. Y él es increíble, me acaba de mandar precisamente hace unos días unos poemas relacionados con precisamente esa inquietud que él siempre ha tenido por el hispanismo, por la literatura hispana. ¿Cómo lo tuvo Whitman? Que Whitman dice que el elemento hispano en la nacionalidad norteamericana es clave, es realmente fundamental. Bueno, podría seguir, por supuesto, hablando muchísimo sobre este tema, la poesía norteamericana y su influencia, digamos, en la poesía hispanoamericana, incluso europea, porque realmente en la poesía hispanoamericana obviamente hubo una gran influencia de la poesía francesa, pero sin embargo yo creo que lo ha habido más y más profundamente de la poesía norteamericana, específicamente de Walt Whitman, precisamente porque era americana, o sea, del Nuevo Mundo. Y el contraste entre los ejes discursivos del Nuevo Mundo y los del Viejo Mundo son muy importantes. Obviamente nosotros estamos preocupados por nuestra independencia,
por todas esas guerras que marcaron nuestra historia, en el caso de Estados Unidos la guerra contra la esclavitud y todos los problemas sociopolíticos que hemos tenido y que compartimos los países hispanoamericanos con esta realidad también, porque nosotros hemos ido a través de las guerras de la independencia, etc. Yo hoy voy a acabar simplemente citando, nada más que después de haber hablado pues de estas influencias voy a citar algunos poemas. Uno, voy a acabar con un poema de Whitman, de su libro Canto de mí mismo, es el canto número 14, pero antes de eso voy a leer algunos poemas de poetas hispanoamericanos que son importantes precisamente para destacar la presencia de Whitman en la poesía hispanoamericana. Y voy a comenzar nada menos y nada más que, por supuesto, con el poema ya icónico de Rubén Darío. Rubén Darío obviamente llega a conocer a Whitman a través de José Martí. Y en contraste a su poema a Roosevelt, donde obviamente se revela tanto con ciertas características de la cultura estadounidense, sin embargo, en el poema a Walt Whitman, esto es lo que dice y es interesantísimo. Dice Rubén Darío: en su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca sereno y santo. Tienen la arruga olímpica de su entrecejo, algo que impera y vence con hombre encanto. Su alma del infinito parece espejo, son sus cansados hombres dignos del manto, y con arpa labrada de un roble añejo, como un profeta nuevo canta su canto. Sacerdote que alienta soplo divino, anuncia en el futuro tiempo mejor. Dice el águila, vuela, boga al marino y trabaja al robusto trabajador. Así va ese poeta por su camino con soberbio rostro de emperador. Qué interesante este enfoque de Darío. Y no solamente Darío, también si nos vamos, por ejemplo, a España, Federico García Lorca tiene increíble, digamos, un poema que es imposible apreciar la totalidad de su energía lorquiana en su oda, pero voy a leer, por ejemplo, unos versos de su oda. Dice: ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la nieve, que gemías igual que un pájaro, con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid, y amante de los cuerpos bajo la burla tela. Bueno, y sí, es una oda sumamente grande, pero es imponente. Y por ejemplo, Pablo Neruda tiene también una obra, Walt Whitman, voy a leer un párrafo muy pequeño, dice: yo no recuerdo a qué edad ni dónde, si en el gran sur mojado o en la costa temible, bajo el breve grito de gaviotas, toqué una mano y era la mano de Walt Whitman. Pisé la tierra con los pies desnudos, anduve sobre el pasto. Y luego, por supuesto, la influencia de Walt Whitman en el canto general de Neruda es importantísimo. Un coterráneo mío, compatriota, Leopoldo Lugones, también dice esto de Whitman en su libro Las Montañas de Oro, publicado en 1897. Dice: Whitman entona un canto serenamente noble. Whitman es el glorioso trabajador del roble. Él adora la vida que irrumpe en toda siembra, el grande amor que labra los flancos de la hembra, y todo cuanto es fuerza, creación, universo, pesa sobre las vértebras de su verso. Y bueno, por supuesto, Borges, también él en Camden, 1992, ese poema suyo,
acaba con unos versos que es increíble. Él dice: la distraída mano toca la turbia barba y saqueada boca. No está lejos el fin, su voz declara: casi no soy, pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Él quería ser Walt Whitman. Bueno, yo voy a acabar, hay muchos otros testimonios así poéticos de la presencia de Whitman y en general de su, digamos, visión sociopolítica de la democracia, no solamente estadounidense, sino en general como ideal del mundo. Y como ejemplo de esto voy a acabar leyendo el segmento 14 de su obra, El canto de mí mismo, y dice así: quien quiera que seas, para ti anuncio sin fin. Hija de los países, ha esperado a tu poeta. Has esperado a un poeta de boca elocuente y mano indicativa, al varón de los estados y a la hembra de los estados. Palabras de exultación, palabras para los países de la democracia. Tierras eslabonadas, tierras fecundas, tierras de la hulla y el hierro, tierra del oro, tierra del algodón, del azúcar, del arroz, tierra del trigo, de la carne de vaca, de la carne de cerdo, tierra de la lana y el cáñamo, tierra de la manzana y de la uva, tierra de llanuras pastoriles de los pastos del mundo, tierra de las interminables mesetas de suaves brisas, tierras del rebaño, de la huerta, de la casa de adobes armoniosa, tierra donde serpentean el Columbia en el noroeste y el Colorado en el suroeste, tierra del Shakespeare oriental, tierra del Delaware, tierra de Ontario, Erie y Luron, Michigan, tierra de las 13 colonias primitivas, tierra de Massachusetts, tierras de Vermont y de Connecticut, tierra de las costas del océano, tierra de las tierras y los picachos, tierras de boteros y marineros, tierra de los pescadores, tierras inextricables, entrelazadas, apasionadas, una junto a la otra, el hermano mayor y el menor, y la de miembros huesudos, tierra de las grandes mujeres, la femenina, y las hermanas expertas y las hermanas inexpertas, tierras del fuerte aliento, vigorizada por el Ártico y refrescada por las brisas mexicanas, variada, impacta, la de Pensilvania, la de Virginia y la de las Carolinas Gemelas. Oh, todas y cada una, mis bien amadas, mis naciones intrépidas, oh yo al menos os acojo a todas con perfecto amor. No puedo ser abandonado de vosotras, no puedo ser abandonado de ninguna antes que de otra. Oh muerte, oh no obstante, soy invisible aún para vosotras con mi amor indómito. Bueno, y continúa este segmento, pero en razón de tiempo voy a acabar acá con esta celebración de este país, de Estados Unidos, en su Día de la Independencia, 4 de julio, que es también un festejo para la independencia de todos los países del Nuevo Mundo y para su ilusión de democracia, no solamente poética, sino sociopolítica. Muchísimas gracias, feliz Día de la Independencia para todos y un agradecimiento por acompañarnos a festejar este momento tan especial. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, y por supuesto que tenga muchísimas felicidades, usted, su familia y todos juntos celebrando este Día de la Independencia. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosalía, y muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Claro que sí, ahí estaremos. Hasta pronto. Gracias. Continuamos con, desde España, traemos a nuestra querida María Luisa Aragón con sus 5 minutos de la historia. Y en esta ocasión nos trae a Eugenia de Montijo, la esposa española de Napoleón III. Adelante, María Luisa, bienvenida.
Luis Aragón para Literatura Visión, desde Valencia, España. El relato de hoy es Eugenia de Montijo, la española que conquistó un imperio. Luis Bonaparte regresaba al Palacio de las Tullerías tras pasar revista a sus tropas, cuando descubrió a la española de 24 años, Eugenia de Montijo. En uno de sus balcones se acercó a ella y le preguntó mirándola a los ojos, ¿cómo llegar hasta vos? A lo que ella respondió, por la capilla, señor. Eugenia fue la última emperatriz de Francia. Nació en Granada el día 5 de mayo de 1826, bautizada como María Eugenia Ignacia Agustina. La precedía su hermana María Francisca, cariñosamente Paca, que acabaría convertida en duquesa de Alba por su matrimonio con Jacobo Fitz-James Stuart. Su padre, el conde de Montijo, fue un militar reconocido por su condición de afrancesado. Educó a sus hijas una formación especial, por lo que las jóvenes se educaron en Francia e Inglaterra. María Manuela, la madre de Eugenia, quería conseguir para sus hijas un futuro brillante. Tras la muerte del conde de Montijo, sus hijas regresaron a Madrid e hicieron su entrada en sociedad por la Puerta Grande. Poco después, en 1844, Paca contrajo matrimonio con el duque de Alba. La condesa viuda decidió entonces regresar a París con su hija Eugenia, convencida de que allí encontraría nuevas oportunidades de futuro. Dotada de una gran belleza, era refinada, culta e inteligente, y con un extraño poder de seducción. Por aquel entonces, Luis Bonaparte heredó los derechos dinásticos de los Bonaparte, tras la muerte de su hermano mayor y de Napoleón II. Se otorgó el título de emperador de los franceses. Había comenzado así el Segundo Imperio. Tenía un gran carisma. Luis Napoleón tenía una debilidad: las mujeres. Se rindió pues al encanto de la condesa de Teba, título que Eugenia de Montijo había heredado de su padre. En 1850, en una recepción en casa de la princesa Matilde Bonaparte, fue presentada Eugenia al entonces príncipe presidente, Luis Napoleón, que quedó sumamente atraído por ella. Tenía entonces Eugenia 24 años de edad, 20 menos que él, y disfrutaba de una impresionante belleza, de una distinción y elegancia fuera de lo común, y de una atractiva personalidad. Proclamado el príncipe emperador el 2 de diciembre de 1852 con el nombre de Napoleón III, planteó a Eugenia la propuesta de matrimonio, que ésta aceptó. El matrimonio civil se celebró en París el 29 de enero de 1853 y el religioso tuvo lugar al día siguiente en la Catedral de Notre Dame, en una fastuosa ceremonia digna del antiguo régimen, instalándose luego los novios en el Palacio de Saint-Cloud, donde transcurrió la luna de miel. La esposa española de Napoleón III vivió los hechos del Segundo Imperio francés, la tristeza del exilio y el dolor por la muerte de su único hijo, el príncipe imperial Eugenio Napoleón Luis, último descendiente de Bonaparte. La emperatriz Eugenia fue considerada un icono de la moda de la segunda mitad del siglo XIX, con sus hermosos ojos azules, cabello pelirrojo, tez perfecta y pies pequeños, al punto que las señoras copiaban sus peinados y hasta se teñían el pelo de rojo. Su estilo fue copiado por las clases burguesas, que querían ostentar su poder económico, favoreciendo la industria textil francesa y creando la marca de París como capital de lujo. Cualquier prenda lucida por ella pasaba a formar parte del armario de las mujeres elegantes. Las revistas femeninas comentaban los trajes y complementos que la emperatriz lucía en cada una de sus salidas. Entre ellos siempre estaba la mantilla de encaje de Chantilly, que alcanzó un gran auge durante el Segundo Imperio francés, debido a la influencia de la española. En 1860, a los 32 años, Eugenia era considerada una de las mujeres más bellas de Europa. Era reconocida por apoyar las investigaciones de Louis Pasteur, que culminaron con la vacuna contra la rabia, e impulsar la construcción del Canal de Suez por Fernando de Lesseps. A su vez, trató de mejorar la situación de la mujer, el acceso a los servicios públicos, la educación y la justicia social. Fue consultora de su marido en cuestiones importantes y actuó como regente durante sus ausencias.
También dedicó gran parte de su tiempo a numerosas obras benéficas, visitando hospitales y orfanatos. Tras la caída del Segundo Imperio, los emperadores se refugiaron en Inglaterra. Durante sus primeros años de exilio y tras la muerte de Napoleón III, Eugenia siguió conspirando a fin de que su hijo recuperara el trono. No pudo ser. La República estaba ya muy afianzada en Francia. Además, el joven marchó voluntario con las tropas británicas a combatir. Falleció en una emboscada en Sudáfrica. Eugenia de Montijo sobrevivió a su hijo 40 años, pero ya nunca fue la misma. Instalada en Hampstead, Inglaterra, mandó construir cerca de su residencia un mausoleo para padre e hijo, en la abadía de San Michel, cuya custodia encomendó a los frailes benedictinos. Consagrada a obras piadosas y retirada de toda actividad social, atrás quedaron su ambición, su belleza, su capacidad para la intriga política. En sus últimos años se repartía sus días entre Inglaterra y España, junto a sus sobrinos, los duques de Alba. Allí se encontraba el 11 de julio de 1920, cuando un problema renal acabó con su vida a los 90 años de edad. Su cuerpo se repatrió a Inglaterra a fin de que recibiera sepultura junto a su esposo y su hijo. Eugenia de Montijo, la emperatriz, había fallecido y comenzaba así la leyenda. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Continuamos en este día tan importante. Antes de seguir, quisiéramos hacer un comentario muy interesante porque esta semana que acaba de pasar fue el cumpleaños de nuestra querida directora de Asuntos Gráficos, Alexandra Ruiz. Felicidades, Alexa, en tu cumpleaños. Te felicitamos desde aquí, tus compañeros de Literatura Visión. Adelante y continuamos. Desde España, con mucho cariño, viene María del Carmen Aranda con su ciclo, con su segmento de Mujeres de la Historia, y hoy nos trae a Isabel la Católica. Adelante, María del Carmen, es tu oportunidad de presentar este trabajo tan hermoso. Mujer que callaste, otorgaste y levantaste tu velo para dirigir el mundo con tu mirada. Mujer que fuiste amante, amiga, esposa y madre. Mujer que fuiste reina y que llevaste tu dolor consigo hasta el final de tus días, con la muerte a tu alrededor. Siéntete orgullosa porque hoy te recordamos. Dentro del ciclo de mujeres importantes en la historia, vamos a conocer un poquito más Isabel I, reina de Castilla, conocida como Isabel la Católica, una mujer excepcional para su tiempo, que unió reinos en España, que puso fin a 7 siglos de reconquista, que apoyó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de las Américas, pero que también impuso la Inquisición y la expulsión de los judíos. Todo ello supuso una sombra para su persona en el transcurso de los años hasta hoy. Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, un 22 de abril de 1451, hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Sus primeros años transcurrieron en Arévalo junto a su hermano Alfonso, recibiendo una exquisita educación humanística. A los 3 años de edad perdió a su padre, que junto a la demencia de su madre, que iba en progresión a partir de este fallecimiento de su marido, la unión con su hermano Alfonso se hizo más fuerte. Su hermanastro, Enrique IV, apodado el Impotente, hijo de María de Aragón, primera esposa del rey Juan II de Castilla, le sucedió a su muerte. Contaba entonces con 29 años. De su matrimonio nació Juana la Beltraneja. Dado que se le atribuía la paternidad a un cortesano llamado Beltrán de las Cuevas. El descontento de los nobles contra Enrique IV llevó a una rebelión y lo depusieron, proclamando rey a su hermanastro Alfonso XII de Trastámara, en la llamada Farsa de Ávila. 3 años más tarde, Alfonso moría inesperadamente. Se dice que pudo haber sido envenenado. La idea entonces fue proclamar a Isabel reina,
pero ella no aceptó. Dijo que mientras viviese su hermano Enrique IV no aceptaría. Lo que sí aceptó y logró es que la nombrasen princesa de Asturias, ceremonia que se celebró en el famoso lugar llamado Toros de Guisando en 1468, en Ávila. La cuestión matrimonial de Isabel estuvo muy marcada por su hermano Enrique IV, ya que tuvo que aceptar la condición de que solo podría casarse con su consentimiento. Ella tenía 16 años cuando los principales candidatos que le presentaba su hermana eran mucho más mayores. Por ejemplo, el rey de Portugal, Alfonso V, 20 años mayor que ella, o bien el duque de Guyena, hermano del rey de Francia, Luis XI, o don Pedro de Girón. Era maestre de la Orden de Calatrava, tenía 43 años, y cuando Isabel se enteró, rezó y rezó con todo su alma para que este matrimonio no se produjese. Afortunadamente para ella no se produjo, pero desgraciadamente para él, pues falleció en el camino para encontrarse con su prometida. Fue entonces cuando Isabel decidió casarse con su primo Fernando. Se firmaron las capitulaciones en secreto a espaldas del rey Enrique IV. Isabel tuvo que burlar la vigilancia y Fernando viajó disfrazado de mozo de mulas para casarse en el Palacio Vivero de Valladolid, un 19 de octubre de 1469. Cuando se enteró Enrique IV, rechazó la boda celebrada sin su permiso. Puso el impedimento de consanguinidad, pero el Papa Sixto IV envió la verdadera bula a España a través de un cardenal de su confianza. En 1474 moría Enrique IV y a partir de ese momento comenzaría la guerra de sucesión entre Juana la Beltraneja, su sobrina, e Isabel la Católica. 2 años después de luchas intensas entre ambas, finalizada la contienda, Isabel, vencedora, exigiría a su sobrina, la Beltraneja, que entrase como monja en un convento de las Clarisas en Coimbra, Portugal. Así, su hermana quedaría invalidada a no tener descendencia. Comenzaba una nueva andadura para Isabel la Católica, con un proyecto en su mente: la unidad de todo el territorio español, tanto a nivel político como religioso. La excusa para iniciar una guerra en 1481 fue la conquista por parte de los moros de Zahara. 11 años duró esta guerra. Fueron reconquistando poco a poco Málaga, Almería, Guadix, las Alpujarras. Finalmente, el 2 de enero de 1492, el rey Boabdil el Chico, último sultán del reino nazarí de Granada, entregaba la ciudad. Hay una cosa muy curiosa que dicen el llanto de Boabdil: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Dicen que esta frase fue dicha por su madre Aixa cuando Boabdil entregó el reino de Granada. El 31 de marzo de 1492 se firmó en Granada la expulsión de los judíos españoles sefardíes, dándoles de plazo hasta finales del mes de julio de ese mismo año para que abandonasen los territorios de las coronas de Castilla y Aragón. Se dice que unos 100.000 judíos se dispersaron por el norte de África, los Países Bajos, Italia y en especial en el Imperio Otomano, y allí fueron muy bien recibidos por el sultán Bayaceto II. Se cuenta que el propio Bayaceto II se burlaba de la falta de ingenio de Fernando el Católico, diciendo que había empobrecido el reino al expulsar a un grupo social de tanto provecho. De cierta manera, no le faltaba razón. Pero al mismo tiempo que la lengua española viajaba a Occidente en las carabelas de Colón, donde se produjo el descubrimiento de las Américas, también hubo un viaje clandestino menos conocido de nuestra historia. Los judíos llevaron la lengua a Oriente. Todo ello supuso un atraso cultural. Sin embargo, nuevos aires llegaron a enriquecer las tierras españolas, trayendo a humanistas italianos para que cultivasen y enseñasen las disciplinas humanísticas a la élite social española.
la reforma social eclesiástica que requería buenos obispos, ya que hasta entonces había habido mucha corrupción. También la introducción y el desarrollo de la imprenta supuso un gran avance. En 1478 los reyes católicos solicitaron del Papa la creación de la Inquisición, castigar a los cristianos convertidos al judaísmo, judaizán. Ellos eran, según los reyes, un peligro para la ortodoxia de la fe. Los primeros momentos de la Inquisición que se efectuaron en Sevilla fueron muy duros. Pero hay que entender también la mentalidad de aquella época, que era la unidad de la fe, y todo lo que atentara contra ella era considerada un delito. Los reinos españoles eran los reinos de las tres culturas, cristiana, islámica y judía, que durante muchos años hubo una tolerancia y respeto, pero que nunca hubo una verdadera armonía. La Inquisición fue una mancha para el reinado de los reyes católicos. La última etapa de la vida de Isabel la Católica estuvo marcada por el sufrimiento. Isabel la Católica y Fernando II tuvieron 5 hijos, pero el fallecimiento de su único hijo varón, Juan, el de su primogénita Isabel y su nieto Miguel, la demencia de su hija Juana, solo le trajo tristeza a su alrededor y entró en una gran depresión. Vistió de negro hasta su muerte, que se produjo en 1506, y pidió ser enterrada en el monasterio franciscano de la Alhambra de Granada. Posteriormente, sus restos fueron trasladados junto a los de su marido, Fernando II, a la Capilla Real de Granada. Isabel la Católica vivió 53 años, de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón, al lado de su esposo, Fernando II. En 1958, el arzobispo de Valladolid inició un proceso de beatificación, pero desde 1974 es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica y su causa de beatificación está aún abierta, con la principal dificultad de la oposición del lobby judío. Isabel la Católica marcó la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna. Isabel la Católica, una gran mujer. Desde aquí, desde Madrid, España, les envío mis saludos, un fuerte abrazo de luz y mi cariño. Hasta el siguiente episodio. Bueno, continuando con el programa, tenemos una poesía que nos ha enviado don José Luis Labat. Esta poesía de José Luis Labat desde España se titula Rompiendo Cadenas. Adelante, José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por tu aportación. Me escondo entre los fantasmas de los deseos, aguardando el aliento de la noche que viene a recogerse a mi lecho y me fustiga con la sinrazón del poder haberlo hecho y no haber podido hacerlo. Soy un ser anodino que se pierde en las luces del primer día. Soy un parlero que dice mucho y se le entiende muy poco de lo que habla, y menos aún de lo que escribe. Venático con una verborrea vacua e intradecente que me atormenta a cada hora, en cada lugar que me hallo, en el asiento que deposito mis titubeos, o en el quicio de la sempiterna puerta en la que nunca me atreví a cruzar, y que por temor nunca lo haré, aunque me apese y me apene por ello. Inventor de falacias en el albor de la vida, hombre obsesionado con el orden de las letras, espíritu esclavo de la pluma y del papel. Mas cada mañana me siento y escribo lo que sale dentro de mí, lo que me hace daño y me duele, lo que me alimenta y me forja a ser feliz, lo que soy y lo que me gustaría ser, lo que entiendo y lo que me dejan entender, lo que veo
y lo que al instante cuento. Soy como el fotógrafo de instantes perpetrados. Veo y escribo, escribo y corrijo. Corrijo y vuelvo a escribir. Para al poco tiempo romperlo y sin pensar, volver a empezar. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa, como siempre, con los estelares de Literatura Visión. Y hoy tenemos desde Perú, ustedes recuerdan a nuestro poeta, el más joven poeta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, Raulito Huerta Ríos, que viene con un interesante trabajo sobre el Machu Picchu. Adelante, Raulito, y mientras tenemos la oportunidad de escucharte, nos vamos para la próxima semana traer una nueva presentación de Literatura Visión. Así es que, adelante, Raúl, y nosotros vamos por más. Hasta el próximo lunes. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. En primer lugar, quiero saludar a 3 maravillosas y distinguidas damas, a la doctora Rosalía de la Soledad, Áurea Sosa y María Josefa. Hoy estoy muy contento de estar con ustedes en el programa de Literatura Visión. En lo alto de la montaña, grandes e impresionantes bloques de piedra unidos entre sí, sin amalgama alguna, conforman uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes del Imperio Incaico, Machu Picchu, que es el tema que trataré el día de hoy. Ahora, ¿por qué el nombre de Machu Picchu? En el idioma quechua, Machu significa viejo, mientras que Picchu significa montaña. Por lo tanto, el nombre Machu Picchu significa montaña vieja. Esta sagrada ciudadela inca esconde enigmas y misterios ocultos hasta el día de hoy y que despiertan el interés tanto de visitantes como arqueólogos de todo el mundo. Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, y el fino trabajo en piedra de sus construcciones lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos, sobresaliente por su creativo diseño urbano, motivo por el cual el 7 de julio del 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hiram Bingham, un profesor estadounidense de historia, quedó muy impresionado por la belleza de Machu Picchu y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar de inmediato el estudio científico del lugar. Y junto a un grupo de trabajadores, Bingham dirigió los estudios arqueológicos en Machu Picchu desde 1912 hasta 1915, periodo en el que se despejó la maleza. A Bingham se le dio el título de descubridor y a Machu Picchu se le bautizó como la ciudad perdida. Si bien es claro, Bingham no descubre Machu Picchu, dado a que nunca se perdió, porque el 24 de julio de 1911, Bingham, guiado por un arrendatario de tierras llamado Melchor Arteaga, relató a Bingham la existencia de abundantes ruinas en inmediaciones del Cerro Machu Picchu. Bingham, con el deseo de investigar, pidió ser conducido hasta el lugar,
Melchor Arteaga y un sargento acompañaron a Bingham en la expedición. Cuando llegaron al lugar, Bingham se sorprendió porque encontró a 2 familias de campesinos viviendo allí, quienes usaban los andenes del sur de las ruinas para cultivar y bebían el agua de un canal incaico que aún funcionaba y que traía el agua de un manantial. Pablo Racherte, un niño de una de las familias que vivía en Machu Picchu, guió a Bingham hacia la zona urbana, cubierta por la maleza. Cuando Bingham llegó a la ciudad de Machu Picchu, quedó impresionado por la majestuosidad del lugar. En esa expedición encontró tallada en una piedra una inscripción que decía A. Lizárraga 1902, que pertenecían al campesino peruano Agustín Lizárraga, quien en busca de tierras para la agricultura habría limpiado una parte de Machu Picchu para su siembra y registró su propio nombre en la piedra del templo de las 3 ventanas, 9 años antes que Bingham. Este acontecimiento se encuentra escrito en el diario de Bingham. Sin embargo, Bingham omitió esta información en los relatos oficiales de la expedición, que se publicarían internacionalmente. Desde la perspectiva de Bingham, su viaje tenía fines explorativos y científicos, ya que la región era considerada territorio virgen para aventuras, investigaciones y exploraciones, lo que contrasta con la visión de Agustín Lizárraga, para quien Machu Picchu era una zona de siembra sin razón para su divulgación internacional. A través de estos hallazgos de la historia, Bingham no descubre Machu Picchu, pero sí tiene el mérito de ser la primera persona que con una cámara Kodak tomó cientos de fotografías y reconoció la importancia de las ruinas, estudiándolas y divulgando sus hallazgos. Si bien Machu Picchu fue visitada con anterioridad por exploradores cusqueños, el mundo no supo de ella sino a partir de 1911, gracias a Bingham, quien a través de las divulgaciones, sus investigaciones y sus informes, hizo que en 1913 empezara la vida pública de Machu Picchu, que con el transcurrir de las décadas, y para ser más exactos, el 7 de julio de 2007, Machu Picchu resultó elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno, por la imponencia, su belleza y todo el conjunto arqueológico formado por más de 200 casas, murallas, terrazas, templos, andenes, canales de agua y rampas gigantescas, que dan la impresión de haber sido esculpidas en la parte inclinada de una roca, como si formaran parte de esta. Es un lugar realmente mágico que llegó a ser catalogado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1983, convirtiéndose en el principal destino turístico del Perú. Machu Picchu está ubicado en la parte superior de una montaña, en medio de una cordillera montañosa, a 2.430 metros de altura, en medio de un bosque tropical y de montañas. Los incas realizaron en Machu Picchu una labor lenta pero eficaz, tallando los inmensos bloques de piedra que podrían llegar a pesar hasta 55 toneladas, las cuales eran finamente talladas para formar las paredes con piedra entrelazadas entre sí, convirtiéndose en el atractivo turístico de este lugar. Al observar Machu Picchu de una gran distancia y de un buen ángulo, se puede apreciar la cara del Inca emerger de la tierra con la mirada al cielo,
La primera montaña compone la silueta de la barbilla, la cual es muy pronunciada. Las montañas más pequeñas forman la boca del rostro. Lo curioso son los detalles que se obtienen del sol durante el día. La montaña más grande, Huayna Picchu, compone la nariz, los ojos y parte de la cabeza. La luz y las sombras durante el día también predominan notablemente en la nariz y la frente, dándole un aspecto realista. Se dice que fue Pachacútec el planificador de este majestuoso imperio. Él daba los principios de los modelos arquitectónicos. Diseñó esta ciudad luego de analizar la cosmovisión de su terreno, es decir, de acuerdo al movimiento del sol durante todo el año. Es como se va a ubicar la ciudad. Es por eso que la ciudad fue construida en sentido contrario de la salida del sol, para poder recibir de mejor manera la iluminación solar. Es por eso que se construyó el sector urbano hacia el norte y el sector agrícola hacia el sur. Las piedras fueron perfectamente talladas y colocadas con la finalidad de evitar un derrumbe ocasionado por algún temblor o terremoto o algún movimiento lateral. Toda mi vida me he preguntado cómo es que hacían los incas para subir esas enormes y pesadas rocas si no existían las maquinarias adecuadas. Y en forma de leyenda me respondían que los incas eran enormes y que gracias a su alimentación natural de aquellos tiempos los hacía lo suficientemente fuertes para poder trasladar, subir esas pesadas piedras y armar su propia ciudad. Pero ahora estoy convencido de que no fue así. Y tengo que agradecer a Pachacútec, porque gracias a su ingenio y su sabiduría es que hoy contamos con esta maravillosa ciudad llamada Machu Picchu. Los cerros están llenos de rocas, las cuales nunca fueron subidas por los incas. Todo lo contrario, la construcción empezó desde arriba hacia abajo, lo que permitía que las pesadas rocas bajen desde los cerros, lo que hacía mucho más fácil su traslado. Lo que sí es admirable es el tallado perfecto que hacían a cada una de las rocas para que puedan encajar una al costado de la otra con tanta precisión. Ahora, con tantas rocas y piedras talladas, ¿dónde botaban el desmonte y todo el sobrante de las rocas? Ese secreto los guardan las terrazas, que cumplían un papel muy importante. Los incas construyeron alrededor de 600 terrazas, las cuales servían como sistema de drenaje, y la leve inclinación y encaje de los muros permitían mantener la ciudadela intacta hasta la actualidad. Levantaban la pared de esta terraza, colocando las piedras de tal manera que encajen entre ellas, y el sobrante era colocado detrás de la pared. En la parte baja colocaban las piedras más grandes como base, luego las medianas, y así hasta terminar con los residuos más finos. Estas canteras eran utilizadas para la agricultura. Sin embargo, tras la muerte de Pachacútec, Machu Picchu perdió protagonismo, quedando algunas obras incompletas, y las grandes rocas que no se llegaron a tallar aún se encuentran en exhibición. En cuanto al abandono de los habitantes de la ciudadela, se dice que hubo una epidemia de viruela que mató a una parte importante de la población. Le siguió una guerra civil muy sangrienta que debilitó y fragmentó al imperio inca y colapsó finalmente bajo la invasión española. Cuenta la historia que en 1572 el virrey español Francisco de Toledo mandó a repartir tierras para 52 familias para la creación de la ciudad de San Francisco de Vitoria, yéndose ahí
los pocos habitantes que quedaban en Machu Picchu. Por eso, entre 1849 y 1911, solo habían 2 familias habitando Machu Picchu. El abandono de los habitantes es parte de los misterios que envuelve la ciudadela inca más importantes por resolver, generando teorías, algunas muy cercas del mito. Con esto me despido con un fuerte abrazo. Conmigo será hasta el próximo programa.